¿Cómo les va? Bienvenidos a Conversaciones Diversas desde casa, una charla más que interesante. La propuesta que te ofrecemos esta semana, hablar sobre el COVID-19 con la doctora Cristina Euliarte Millán. Ella es médica pediatra, es infectóloga. Nos sacamos las dudas de cómo nos atraviesa a los argentinos, de cómo nos atraviesa a los chaqueños, al mundo, el COVID-19. Vino para cambiar nuestras formas de cuidados personales, nuestras costumbres a la hora de salir, los resultados al salir, las preguntas más frecuentes en el consultorio, las preguntas que nos hacemos en casa para cuidarnos, para prevenirnos de esta pandemia. Bienvenidos a Conversaciones Diversas. La vamos a saludar a la doctora Cristina Euliarte Millán, quien nos va a acompañar en esta charla interesante sobre COVID-19, todo lo que hay que saber, prevención, cómo nos comportamos socialmente y cómo empezamos a transitar después de 100 días de estar en aislamiento. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, Amelia, ¿cómo te va? Bien, bueno, hablar del COVID es hablar de lo que nos atraviesa en cuestión de pandemia, pero más allá de eso también pensaba, ¿no? Cuando íbamos a hablar, usted es médica pediatra, es también infectóloga. Digo, ¿qué es el COVID-19, este nuevo virus que nos atraviesa en cuestiones de la salud pública, la salud entera? El COVID, en realidad, el COVID-19 es lo que denominan a la enfermedad, sería que produce uno de los coronavirus que apareció últimamente. Nosotros en realidad tenemos viejo conocimiento de los coronavirus porque siempre los coronavirus, por lo menos en los chicos y en los adultos, produjo los resfríos comunes, que no pasaban de eso, de una afección de la vía aérea superior, y posteriormente, pero se curaban en una semana, 10 días, se terminaba todo el proceso. Después aparecen dos virus que aparecieron primero en el sudeste asiático, el primero, que es el SARS, y después apareció otro muy parecido al SARS, que apareció en el Medio Oriente, y fueron dos virus que provocaron enfermedad severa, pulmonar, afectación de la vía respiratoria baja, y que produjeron mucha muerte. No se diseminaron, se pensó en un primer momento que se podían diseminar a través del mundo, y producir una pandemia, pero quedó más bien reducido a los lugares donde apareció, que fue en el sudeste asiático primero y después en el Medio Oriente. Y a nosotros no nos llegaron noticias de que estaba el virus, de que podía haber una diseminación con los viajes, con los aviones y qué sé yo, pero a nosotros no nos llegó esos virus. Pero comenzó también aparentemente siendo uno de esos dos virus que los coronavirus son todos virus que están en los animales y que por alguna razón saltan de especies y en algún momento nos pueden invadir a nosotros. Bueno, el SARS pasó así, el que estuvo en Medio Oriente también apareció en los camellos, y aparece aparentemente en los murciélagos. Por alguna razón que no se sabe cuál es, todavía no sabemos, en algún momento quizás lo lleguemos a saber, salta la especie y aparece en los seres humanos. Uh-huh. Cuando comenzó, yo creo que a todos nos sorprendió, porque como no era la primera vez que teníamos un coronavirus produciendo enfermedad en el humano, se pensó que era una de las tantas afecciones pulmonares que puede producir los coronavirus, pero que iba a circunscribirse en un determinado lugar, y yo creo que eso fue lo que nos sorprendió, porque empezó a invadir y con una contagiosidad que no se conocía de los coronavirus, porque si bien el SARS y el que estuvo en Medio Oriente eran contagiosos, no de la magnitud que tiene este coronavirus, que es extremadamente contagioso. Entonces, lo que nos pasó fue esto. Yo creo que nos sorprendió a todos. Todos pensamos,
nosotros acá que estamos lejos de China, pensamos, bueno, esto debe ser como el SARS que apareció en China y quedó circunscrito a aquella zona y no nos llegó a nosotros. Esa es la verdad. Ya. Nosotros pensamos que era otro virus como ese. Resulta que este no se quedó solamente allá, sino que nos invadió a todos y estamos en la situación que estamos gracias a todo eso que nos pasó. Y denominaron COVID a la enfermedad porque COVID en realidad es la abreviatura de coronavirus diciembre 19, que fue en el momento en que se lo asume como que apareció la enfermedad. Yo creo que la enfermedad estuvo antes, simplemente que nos sorprendió a todos, eso fue lo que pasó. Y bueno, después nos invadió a todos, diríamos. Este virus podríamos decir, Doc, que mutó, desde el animal al humano y a partir de ahí, teniendo en cuenta también pensando, ¿no?, en cómo son las vías de contagio. Sí, aparentemente hubo sí una transmutación genética que sufrió el virus para poder invadirnos a nosotros, porque los coronavirus son virus que circulan entre los animales, diversas especies, algunas no tienen relación con nosotros, y estos tres casualmente sí han saltado de especie y ha pasado lo que nos pasó. Así que sí, son variaciones genéticas de virus que circulan entre los animales, generalmente. Lo conocemos al COVID-19, entrando en marzo nosotros aquí, por lo menos en la provincia, para hablar a un nivel regional, teniendo esto en cuenta que ya se estaba gestando en el mundo sin pensar de que se iba a expandir de manera pandémica, propiamente hablando, y valga la redundancia del término. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cuáles son esos síntomas? La pregunta recurrente y quizás a veces un poco insistente, porque que también creo que hay como un desconocimiento en la sociedad propiamente, ¿no? Sí, lo que pasa es que como nosotros tuvimos ya una pandemia que en realidad no llegó a ser tal, pero que fue declarada como tal, que fue la epidemia de gripe que tuvimos hace cuántos años ya, y que se pensó que era una cosa muy contagiosa y después terminamos, si bien produce también mortalidad y produce gran número de casos cuando nos afecta, no tiene la magnitud de la contagiosidad que tiene este virus. Esto es lo que tiene diríamos, de distinto este virus con los otros. Es un virus que se contagia muy rápido, muy fácil, de persona a persona, que requiere, se contagia por las gotas que uno inhala al hablar, al estornudar, al toser. Entonces requiere de cierta distancia y cierto tiempo de contacto entre el paciente con la infección y el paciente, el contacto sin infección. Pero sí, por eso es que se deben tomar ciertas medidas como son el distanciamiento social. Se habla de 1,80 metros, que es yo no sé si realmente es 1,80 metros, es 1 metro, son 2 metros o es más, porque son medidas arbitrarias que se ponen haciendo, diríamos, experiencias con lo que pasa cuando un individuo tose en un experimento reglado con ciertas normativas. Por eso uno tiene que tomar un poco, si bien tomarlo como lo único que tenemos evidente en este momento, pero hay que tener en cuenta que las experiencias que se hacen como para poder saber a qué distancia llega las gotas de un estornudo, a qué distancia llegan las gotas cuando uno habla, son todas experiencias que se hacen en laboratorio y que tienen ciertas condiciones particulares que por ahí en la vida diaria no se repiten. Por eso, si bien hay que tenerlas en cuenta, tampoco es para enloquecerse como si no estoy a 1,80 metros, me voy a contagiar, o si estoy a menos distancia no me voy a contagiar, en fin. Hay que tomarlo como un parámetro, por ahora es válido, que por ahí puede cambiar, porque después uno se da cuenta de que en realidad es menos distancia o más distancia la que se necesita, porque bueno, en la realidad las cosas pasan de otra forma. Entonces, ¿cómo nos cuidamos de los síntomas? Lo que me preguntaste primero son acerca de los síntomas. Los síntomas en general en los chicos
que es lo que yo hago, son el 80% son enfermedad, 80, casi el 90% en los chicos es enfermedad leve, con muy pocos síntomas, con muy poca afectación y que prácticamente uno los interna en este momento porque, bueno, es un virus que no conocemos, pero con lo que está relatado en la literatura, con lo que hay publicado, diríamos, hasta este momento, aparentemente, salvo un pequeño porcentaje, que son entre el 1 y el 3% de los chicos que pueden presentar una forma de enfermedad grave y que no tiene, como en el adulto, el niño tiene necesidad de ser un individuo con alguna enfermedad de base, sino que puede afectar a niños sin enfermedad de base, que puede terminar con un síndrome respiratorio bajo, con neumonía grave, con afectación de múltiples órganos, del riñón, afectación cerebral, afectación de vasos sanguíneos, que da un síndrome afectación de la piel en los chicos, que es un síndrome muy particular, es un síndrome respiratorio bajo que tiene muchos síntomas y muy parecido a lo que aparece en el paciente adulto. Que en el paciente adulto, ¿quiénes son los más afectados con este síndrome respiratorio bajo? Los pacientes con factores de riesgo. Factores de riesgo para esta enfermedad se ha visto que es la edad mayor de 60 o 65 años, depende del trabajo que uno mire, algunos dicen 60, otros dicen a partir de los 65 años, enfermedades como la diabetes, los pacientes oncológicos, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardíacas. En muchas de las enfermedades que afectan también al paciente con gripe, también están consideradas como de riesgo para este tipo de virus, que son los que afectan en los adultos. En los chicos esto no corre porque los chicos pueden, con o sin enfermedad previa, pueden hacer una enfermedad severa del 1 al 3% de los casos, según lo que dice la bibliografía. Doctora, y los adultos un poco más alto este porcentaje. Limpitos, venta de artículos de limpieza en Avenida Italia 267, teléfono 4-433-199, Avenida Italia 267, entrega a domicilio. Limpitos. En ese porcentaje de pacientes o de personas que han tenido COVID, es altamente positivo la cura, si se puede decir, en una primera etapa, si lo pasó, si lo tuvo a la enfermedad y después lo pasó, no vuelve a tener. ¿Cómo se da eso? Bueno, el paciente que tuvo la enfermedad leve, que no llegó ni siquiera a internarse, porque los síntomas fueron totalmente leves, aparentemente, y estamos en esto, tenemos muchísimas dudas sobre esto, aparentemente adquiriría anticuerpos, o sea, defensa contra la infección. Ahora, ¿cuánto tiempo persisten esos anticuerpos o esas defensas contra la infección? Eso es lo que no sabemos. Diríamos hasta este momento que tiene 6 meses la enfermedad, por 6 meses en este momento. Puede ser que sea un poco más duradera, no se sabe. Tengamos en cuenta nosotros que la gripe, por ejemplo, nosotros tenemos que vacunarnos anualmente. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que nos deja la gripe no duran más allá de un año. De manera tal que si yo no me enfermo, por más que yo me haya enfermado, anualmente tengo que reforzar la inmunidad contra la gripe porque no me duran demasiado tiempo las defensas que adquirí al haber tenido la infección. Con este virus no sabemos, se cree que puede llegar a ser de corta duración la inmunidad, pero la verdad es que no sabemos. Hasta ahora son 6 meses, 7 meses, no sé cuántos meses serán, pero más que eso no podemos decir porque no hay todavía, no tenemos un tiempo de enfermedad en el mundo que nos pueda decir cuánto tiempo dura la inmunidad, cuánto tiempo nos duran las defensas. Doc, ¿qué es un paciente con patología de comorbilidad?
No sé si está bien dicha la palabra. Comorbilidades le llamamos los médicos nosotros a todos aquellos pacientes que tienen una enfermedad de larga data, diríamos, que son hipertensos de larga data, que mal controlados, que son diabéticos, por ejemplo, que tienen una enfermedad oncológica, que tienen una enfermedad pulmonar crónica. Esas son comorbilidades que nos acompañan durante la vida, o pacientes cardíacos, por ejemplo, que tienen enfermedades cardíacas que lo comprometen y que van junto con él durante el desarrollo de su vida, diríamos. Eso se da más, el COVID, pensando no en las personas que puedan haber sido afectadas, es mucho más rápido el proceso de contagio o de aferre propiamente de la enfermedad. Lo que tiene este coronavirus con respecto a otros virus que nosotros tenemos es la forma en que contagia. Contagia muy rápidamente, tiene un ritmo de contagio de 3 más o menos, es decir, nosotros le llamamos contagiosidad esto, que cada un paciente con virus positivo contagia a 3 en forma progresiva, o sea, después se va contagiando a 6 y así se va ampliando el grupo de contagio rápidamente. Y lo hace rápidamente, que es lo que otros virus no tienen tanta rapidez en la diseminación. Y esto lo hace, por eso lo hace tan peligroso, porque si nosotros no tenemos las precauciones que tenemos que tener, por ahí la gente que no tiene ninguna enfermedad de base o comorbilidad, puede que la pase bien, pero si nosotros tenemos en un grupo gente con años de edad o con una enfermedad de base, bueno, puede pasar que ellos sí estén entre el grupo que peor la pasa, son los que se internan en terapia intensiva y son los que pueden llegar a tener la mayor tasa de mortalidad. ¿Puede haber, doctora, pacientes, niños, adolescentes con comorbilidad? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos, dentro de los niños, tenemos niños diabéticos, niños con enfermedades pulmonares crónicas, pacientes con cardíacos, con cardiopatías congénitas. Generalmente los chicos, las cardiopatías adquiridas son raras, como a diferencia de los adultos, donde las cardiopatías adquiridas son más frecuentes. En los chicos la hipertensión generalmente secundaria a enfermedad renal o alguna otra enfermedad endocrina, una hipertensión primaria como la del adulto. También los chicos pueden tener enfermedades congénitas que hacen que tengan alteraciones de la inmunidad, y eso hace que también los convierta, oncológicos también, que también los convierta en pacientes de riesgo. Estos pacientes de riesgo, tanto niños como adultos, el extremo cuidado obviamente una vez que se detecta a través de estos síntomas. Los síntomas, recordemos, fiebre, dolor de garganta, cansancio tal vez. ¿Va mutando eso? Ahora ha cambiado, desde que empezó esto hemos tenido varias definiciones de casos sospechosos. En este momento nosotros tenemos que ya no es 38,5 como decíamos al comienzo la temperatura, ahora es 37 o 37,5. Eso es para la población en general. Pero en el caso de el personal de salud, ya no se considera, si el personal de salud no tiene fiebre, con dolor de garganta o dolor de cabeza o dolores musculares, puede ser un caso positivo de coronavirus 19. Entonces, por ahí hay que tener, o diarrea, a veces los chicos más frecuentes, diarrea y vómitos puede ser el síntoma de comienzo de la enfermedad, que era lo que nos sorprendió muchas veces con muchos del personal de salud, que empezaron en general con diarrea y vómitos, que no estábamos en ese momento advertidos de que podía comenzar así la enfermedad, y muchos de ellos comenzaron con esos síntomas. Así es que la definición de caso y la definición de contacto está variando, y probablemente siga variando, porque bueno, son los casos, las cosas que se van cambiando a medida que uno va conociendo un poco más de lo que está pasando con los pacientes y con esta enfermedad. Entonces, ahora la fiebre es 37,
Si es personal de salud puede que no tenga fiebre y lo mismo se lo considere como sospechoso aunque no tenga fiebre. Y otros síntomas son dolor de garganta, dolor de músculos, dolores musculares como si fuera una gripe, la fiebre si está presente, tos puede haber, dolor de cabeza y diarrea y vómito. Serían los otros síntomas que se agregaron hace un tiempo, sobre todo en los chicos. Uh-huh. Digo, en esa agregar de síntomas también tuvo mucho que ver en los estudios que lleva adelante la OMS, porque recuerdo cuando arrancábamos el 9 de marzo, que tuvimos el primer caso nosotros aquí en la provincia, hablábamos, por ejemplo, bueno, el uso frecuente de mano, el alcohol en gel o algún sanitizante que pueda prevenir ciertos riesgos que se tenga, digo, antes de empezar a hablar de este distanciamiento absoluto social que llevamos adelante ya 100 días, ¿no? Y un poquito más. La OMS también, digo, desde su óptica como epidemióloga, puede estar haciendo un estudio diario, día a día, porque es variable el tema de los síntomas. En su momento no propiciaban, por ejemplo, el hecho de usar tapabocas. Sí, por supuesto. Al principio, diríamos, todos nos confundimos. Esto vamos a ser honestos. Uh-huh. Todos decíamos, bueno, es una enfermedad de transmisión por gotas. Si una enfermedad de transmisión por gota, ¿qué se necesita? Bueno, colocarse el barbijo, la persona que esté enferma para no contagiar, mucho lavado de manos, estornudar y toser en el pliegue del codo, como con cualquier enfermedad respiratoria. Pero después lo vimos, y bueno, y por supuesto en los hospitales nosotros siempre teníamos el distanciamiento como otra de las medidas, sobre todo en las salas de internación, que las camas tienen que estar más o menos a 1,5 metros entre una y otra, etcétera, una serie de medidas que nosotros teníamos dentro de los hospitales. Después se vio que con este virus y con otros más, que la distancia también en la que yo estoy con un individuo, con otra persona, también es importante, porque bueno, por esto que yo les contaba de que se hicieron estudios acerca de cuánto llega las gotas que transmiten la enfermedad, cuántos centímetros o metros llegan de distancia, si el que tose es un adulto, si el que tose es un niño, si el que tose depende de la persona que sea la que tenga la tos, a cuántos metros o centímetros llegan de distancia esa tos y ese estornudo. Entonces ahí se fueron ampliando y se fueron poniendo arbitrariamente algunas medidas, diríamos, en base a esos estudios que se han hecho. Y también se siguen haciendo estudios, por eso yo digo que vamos a aprender mucho más cuando esto termine, porque seguramente vamos a corregir muchas cosas de las que dijimos, de las que estoy diciendo yo ahora, seguramente vamos a tener que corregirlas, y seguramente algunas otras cosas las vamos a reafirmar. Pero bueno, esto es lo que sabemos hasta este momento, que el distanciamiento social, tratando de evitar que las gotas no nos lleguen de una persona a la otra, es también es otra de las medidas de prevención, junto con el barbijo, con la máscara. Yo no diría tapaboca porque la gente por ahí se confunde. Yo la veo en la calle, claro, uno dice tapaboca y se tapan la boca y la nariz la dejan afuera, pero claro, tanto la nariz como la boca son lugares donde el virus se desarma y se multiplica. Utiliza las células de la mucosa respiratoria. Nosotros tenemos mucosa respiratoria en la nariz y en la boca. Entonces, esas son las células que el virus necesita para replicarse. Y bueno, entonces tenemos que taparnos una máscara, diríamos, que nos tape la nariz y la boca, la distancia social de 1,80 m, 2 metros, anteojos o antiparras, porque también entra por la conjuntiva de los ojos, el lavado de manos con alcohol en gel o con agua y jabón si tenemos disponible, y bueno, y eso serían las medidas en que el público en general tiene que adoptar como para tratar de no contagiarse. Limpitos, venta de artículos de limpieza en Avenida Italia 267, teléfono 4-433-199, Avenida Italia 267, entrega a domicilio. Limpitos.
Doc, ¿tomamos conciencia o no tomamos conciencia en la sociedad de lo que está pasando con COVID-19, con este aislamiento social preventivo obligatorio, con estas fases, estas medidas de salud pública que nos atraviesa también? Porque hablábamos hace un ratito que a veces incluso hasta molesta, pero que es necesario. Sí, mira, yo creo que gran parte de la población ha tomado conciencia de lo que pasa, y muchos incluso tienen mucho miedo de lo que pasa, porque la gente que tiene problemas de salud previos o comorbilidades o enfermedades previas está asustada. Pero hay gente, sobre todo la gente más joven, la que no tiene estas enfermedades, que parece como que no termina de entender de que es necesario que nosotros tomemos las medidas de precaución. ¿Y por qué digo esto? Porque yo veo, cuando uno ve la televisión, o las pocas veces que salgo, que tiene el barbijo lo tiene puesto por acá, o lo lleva de collar. El barbijo no es un collar, no se debe usar como collar, se debe ponerse y taparse la nariz y la boca, porque el virus busca las células de la nariz y de la boca para multiplicarse. El virus es un parásito de las células. Si no tiene células, no tiene cómo multiplicarse y no tiene cómo continuar con esta enfermedad. Pero si nosotros nos tapamos perfectamente la nariz y la boca y nos cubrimos o con antiparra, con unos lentes de sol, aunque dicen que los lentes no sirven, pero aunque sea con un lente, nos cubrimos los ojos, no tiene dónde buscar células para multiplicarse. Entonces no le damos cabida al ingreso a la enfermedad. Además, si agregamos a eso que mantenemos la distancia y tenemos un alcohol en gel que vienen en unos envases así de chiquititos, que nosotros vamos al cajero o vamos a algún lugar, abrimos la puerta, tocamos la puerta, tenemos que asumir que los picaportes donde vayamos están contaminados. Entonces salimos de ahí, buscamos nuestro alcohol en gel, nos limpiamos la mano con alcohol en gel. Es casi imposible de que nos contagiemos. Pero la gente no toma conciencia, la gente anda por la calle como si no pasara nada. Y nosotros tenemos la obligación, ustedes como comunicadores y nosotros como que sabemos de la enfermedad, tenemos la obligación de salir agresivamente y hablar del tema y decirlo con todas las letras. Esto se contagia por las gotas que nosotros eliminamos al hablar, al toser o al estornudar. Entonces, si yo voy a hablar con otra persona, no me puedo sacar el barbijo. No tengo que dejármelo puesto, porque no importa, en este momento no es mala educación que yo tenga puesto los lentes de sol o que yo tenga puesto el barbijo para hablar con otra persona. Yo estoy cuidando a la otra persona, o me estoy cuidando de que la otra persona no me contagie a mí con las gotas al hablar. Al hablar nosotros despedimos una cantidad de gotas que la única manera de protección es usar algo que impida la salida de esa gota. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que usarlo como corresponde. No usarlo de collar, no usarlo debajo de la nariz, porque no tiene ningún sentido usar un barbijo debajo de la nariz, para nada. Y tratar de usar barbijos que nos protejan. Yo voy a decir esto, no sé si está bien decirlo, pero lo voy a decir porque... Sí, claro, dígalo porque de verdad nos hace bien y nos hace pensar también en esta necesidad de que ya es una responsabilidad individual en esta etapa en la que estamos atravesando, porque ya pasamos los 2 primeros meses sabiendo y aprendiendo, y seguramente vamos a seguir aprendiendo más aún después de lo que suceda o después de que dejemos de estar en aislamiento. Así que todo lo que nos diga a nosotros nos va a súper ayudar. Bueno, entonces estas son las condiciones básicas que nosotros no tenemos que dejar, no las tenemos que abandonar, porque es la única forma que tenemos de protegernos. De nada va a servir que hagamos 100 días más de cuarentena si cuando nosotros las pocas veces que salimos a la calle no nos cuidamos y no cuidamos a los otros. Tenemos que también poner en práctica la solidaridad con el otro. Porque bueno, supongamos que a mí no me interese contagiarme porque yo soy una persona sana, pero ojo que
hay personas de 30 años, 40 años, 18 años que no tenían nada e hicieron una forma grave de enfermedades. Así que está bien, no es la mayoría, son unos pocos casos, el menor porcentaje de casos, pero es un virus agresivo y a eso tenemos que tener cuidado, no tener miedo, porque cuando tenemos miedo no nos cuidamos bien. Pero cuando tenemos que tener cuidado, ser precavidos, hacer las cosas que debemos hacer y hacerlas bien, y con eso estamos bastante protegidos, diríamos, de esta enfermedad. Doc, la vacuna, que, bueno, claro, eso. Iba a preguntar, ¿qué tan lejos estamos pensando, ¿no?, en las investigaciones que lleva adelante los diferentes científicos, inclusive los nuestros, los del CONICET? Hace poquito hablaron de esta posibilidad, no sé si de fomentar quizás una vacuna, pero sí algo que pueda prevenir ciertos riesgos mayores, porque como usted dijo hace un ratito, y coincide con lo que planteó hace 2 semanas atrás la OMS, este es un virus que también les sorprendió a ellos, por eso decía yo si usted coincidía en eso, porque hay un equipo de científicos epidemiólogos que están estudiando sobre eso, si sorprendió la manera tan rápida que se propagó también, ¿no? Y en esto, y también sorprende la manera rápida en la que se están llevando adelante las diferentes investigaciones para encontrar, así lo permita la ciencia, la vacuna, ¿no? Claro. Bueno, la vacuna es un proceso, hacer una vacuna es un proceso que lleva tiempo. No se puede improvisar con una vacuna porque si no, no va a servir. Entonces, la vacuna más o menos hay que calcularle 1 año y 8 meses, como muy rápido diríamos, ¿no? Así que la vacuna yo creo que no va a ser la solución para este problema. Hay bastantes estudios que están haciéndose a nivel mundial, muchos, diríamos, bajo las directrices de la OMS, pero que también están, todavía no están terminados. Entonces, toda la evidencia que tenemos hasta este momento es evidencia que incluso para nosotros los médicos tenemos que saber leer, porque en este momento se están publicándose a nivel de las revistas científicas los trabajos así como llegan. Es decir, en una revista científica, en situaciones normales, uno me envía un trabajo, hay una evaluación por pares, es decir, depende del tipo de trabajo, si es de infectología lo evaluarán infectólogos, si es de cardiología, cardiólogo y así, lo evalúan varios, no una sola persona, tiene varios filtros antes de ser publicado. En este momento eso no está pasando. Entonces hay que ser cuidadoso también con todo lo que aparece, porque aparecen tantas cosas, aparecen cosas que son tan descabelladas también, y aparecen también trabajos falsos. Hay mucha fake news. Mucho cuidado con lo que uno toma como propio, diríamos, o como verdad, y resulta que no es tan así. Entonces, uno lo que está buscando en este momento, o por lo menos lo que buscamos nosotros, es aquellos trabajos que se han hecho de forma colaborativa, con gran número de pacientes, que lo han hecho en varios centros, si es posible, o en distintos centros de una misma ciudad o de un mismo país, porque eso nos da una cierta garantía de que un poquito mejor hecho está. Pero con respecto a los tratamientos, no hay un tratamiento que ha sido hasta este momento evaluado y que nosotros digamos que tiene evidencia científica como para usarlo. Sí, todos los tratamientos son experimentales todavía hoy, la hidroxicloroquina, todos los antivirales que se están usando, todo es a título experimental. Y si bien en muchos pacientes se están usando desde ese punto de vista, no como una evidencia de que la cosa va a andar con el tratamiento. Lo otro que está saliendo como parte del tratamiento para este virus es el plasma de convaleciente. Nosotros en el país tenemos bastante experiencia con el plasma de convaleciente porque se usó en la fiebre hemorrágica argentina hace muchísimos años, cuando todavía no existía la vacuna. Entonces, unos médicos que trataban en la provincia de Buenos Aires, en la zona donde hay fiebre mar del rastrojo, que trataban pacientes que tampoco tenían el virus Junín, no tenían en ese momento, no se sabía ni qué virus era,
Pero bueno, lo que sí sabían es que la gente se moría. Entonces, el trabajador rural, sobre todo, decidieron usar plasma de convaleciente, que no es una terapia, diríamos, desconocida. Mucho tiempo se usó y en muchas otras enfermedades, y se lo usó con bastante éxito. Y ahora también se la está usando en algunas situaciones con éxito, lo que uno, tanto con los medicamentos, con todo lo que estamos usando en forma experimental, lo que no sabemos es cuál es el momento apropiado para usarlo, porque por ahí lo usamos desesperadamente cuando el paciente está gravísimo, que probablemente ahí ya debe haber pocas cosas para hacer, por ahí habría que usarlo antes. Todo eso se está estudiando, y con el plasma también yo estoy esperando que aparezca. Hay un trabajo con casi 30.000 pacientes que se está haciendo en Estados Unidos con el uso de plasma de convaleciente en distintos estadios. Un grupo de pacientes lo usaron en el momento, los días, diríamos, en el momento del contacto, o sea, antes de que aparezcan los síntomas. Otro grupo en otro grupo de pacientes lo usaron al plasma cuando los síntomas, en los primeros días de síntomas, y otro grupo lo usaron en los pacientes cuando ya entran a terapia intensiva y están en asistencia respiratoria. Limpitos, venta de artículos de limpieza en Avenida Italia 267. Teléfono 4-433-199. Avenida Italia 267. Entrega a domicilio. Limpitos. Hace un ratito hizo una referencia sobre que hay mucha información, y dentro de esa información nosotros llamamos las fake news o las noticias falsas. Teniendo en cuenta y pensando también en el valor interesante que se le da a la materia científica y a la salud pública en general, ¿sigue habiendo todavía ese sesgo de información falsa sobre el COVID-19? Sí, todavía sí. No solamente información falsa, hay trabajos que se han inventado con pacientes que nunca existieron. Porque cuando se van, por ejemplo, hay un trabajo que salió en una revista muy prestigiosa, como es el Lancet, sobre el uso de la hidroxicloroquina. Dijeron que había fracasado con el tratamiento, y mencionaba pacientes, 5 pacientes de una ciudad de Singapur. Resulta que cuando van a buscar a los pacientes, esos que referían esa ciudad, los pacientes nunca habían existido. Entonces, todo eso hace que uno hasta sea cauteloso cuando uno lee lo que lee, porque ya no sabe si realmente lo que está leyendo es de buena fe que lo están haciendo, o como las revistas no están pudiendo controlar todo lo que se publica, entonces está pasando estas cosas, que están inventándose trabajos. No sé cuál es el motivo, no los entiendo, la verdad, pero eso es lo que está pasando. Uh-huh. Entonces, a propósito de ese trabajo que salió con la hidroxicloroquina, que no servía para el uso del paciente, etcétera, etcétera, se suspendió el trabajo que se estaba haciendo a nivel internacional con el uso de hidroxicloroquina. Ahora se volvió a reanudar, pero se perdieron unas cuantas semanas de uso que capaz que sí o capaz que no sirva, pero no lo sabemos. Claro. Se cortó el proceso de la investigación a raíz de que surgió esta fake news a raíz de un falso trabajo, que eso es bastante... Es mucho más grosso todavía, un falso trabajo. Pensando en los pacientes o en las personas que han pasado por COVID positivo, ¿puede darse un COVID positivo pensando en una familia, un solo integrante y el resto no? Es difícil, porque diríamos, los lugares donde más se contagia el COVID, y esto más o menos ya lo tenemos estudiado, son los lugares cerrados. Y los domicilios son los lugares donde más contagios suele haber entre los convivientes de la familia. Esto no nos pasa solamente con este virus, con muchas de las enfermedades nos pasa, que los convivientes son los más afectados generalmente.
puede ser que si han usado medidas de protección, que no se contagie todo el grupo familiar. Pero si uno está dentro de una familia, no tiene síntomas, en general no usan medidas de protección dentro de la casa. Entonces lo más probable es que se contagie más de un integrante de la familia con este virus que es tan contagioso. Eso es lo más probable. Lo menos probable es que sean pocos los que se contagian. Claro. Y, por ejemplo, pensando en estos últimos test que se están realizando también, que tienen que ser con los test más rápidos o por lo menos que no hay que esperar tanto tiempo para saber, sacando el hisopado, que es el más austero en ese sentido, ¿no? O el que confirma verdaderamente si tenés o no el virus. ¿Funciona de esa manera? ¿Es práctico? Bueno. Digo, pensando en una sociedad en donde hay que hacer más de 300 o 400 test diarios como para saber la movilidad del virus. Es muy difícil. Justo estaba actualizando yo a propósito de un paciente lo que pasa con los anticuerpos. Y resulta ser que hay bastante, diríamos, es bastante difícil predecir qué va a pasar con un paciente que tuvo la enfermedad, qué va a pasar con los anticuerpos. Algunos dicen que aparecen después del 10º día, otros dicen que aparece mejor después del 14º día, otros dicen que aparece al 3er día. Es decir, hay una gran arbitrariedad con respecto a todo lo que se dice con respecto a los anticuerpos. Entonces, y me parece que es poco lo que sabemos con respecto a anticuerpos, y eso hace que cada maestrito tenga su librito y bueno, cada uno diga lo que mejor le parece con respecto al anticuerpo. Pero es bastante difícil poder determinar en qué momento uno tiene la mayor cantidad de anticuerpos disponibles después de haber padecido la enfermedad, con síntomas, con pocos síntomas o sin síntomas, porque también existe la probabilidad de que yo tenga pocos síntomas, y que no tenga síntomas y que haya padecido la enfermedad. Entonces es muy difícil con esas pruebas, a mi manera de ver, determinar cuánta población tengo afectada o no, porque eso es muy arbitrario, no sabemos muy bien cómo actúan los anticuerpos dentro de nosotros mismos. Hay pacientes que padecieron la enfermedad y no se les encuentran los anticuerpos. Por ejemplo, son anticuerpos negativos, o sea, como que no fabricaron, o fabricaron poco, o el límite de detección de la prueba no los detecta, no sé cuál es el problema, pero eso nos está pasando. Pacientes con enfermedad positiva, con síntomas, que tuvo todo lo que era clínicamente era una enfermedad por COVID-19 y resulta que tiene anticuerpos negativos. Entonces, no sabemos y lo hemos seguido a través del tiempo y sigue teniendo anticuerpos negativos. Entonces, no entendemos bien qué nos está pasando con esto de los anticuerpos. Por eso, yo con respecto a los anticuerpos sería bastante cauta hasta que tengamos un panorama un poco más amplio, un poco mejor acerca de lo que nos pasa con los anticuerpos. Doc, hablábamos hace un ratito que hace falta todavía esperar mucho y seguir investigando, ¿no? Sobre todo esto, si funcionan los anticuerpos, si estos test que se están haciendo de manera rápida como para saber la movilidad. Y pensaba también en eso que decía hace un ratito, que hay gente que no ha tomado conciencia absoluta de esta responsabilidad que es en principio individual para que eso se transforme en colectivo y así poder cuidarnos entre todos. ¿Cómo ve aquí en la provincia, más allá de que estábamos hablando que hay gente que no tomó conciencia, este trabajo que se está realizando en los diferentes barrios de gran resistencia, que es el foco crítico de nuestra provincia? Bueno, esto es decir, yo creo que nosotros en el país estuvimos, a ver, no quiero ofender a nadie, pero creo que estuvimos un poco lentos. Un poco lentos porque, bueno, las circunstancias se dieron así. En el momento en que nosotros decidimos cerrar los aeropuertos, yo los hubiese cerrado muchísimo antes,
pero no se conseguían pruebas para diagnóstico en cantidad suficiente, todo esto era retaseado, nosotros nos llegaban con cuentagotas, no se conseguían máscaras para el personal de salud, en fin, teníamos una serie de carencias importantísimas. Porque esto que estamos haciendo ahora es lo que tendríamos que haber hecho cuando apenas nos pasó lo que nos pasó. Y cuando apenas llegaron los primeros, en lugar de esperar que el paciente se comunique con nosotros, deberíamos haber ido a buscarlo. Porque eso eso hacemos en general con las enfermedades infecciosas nosotros. Nosotros tenemos un caso de sarampión, pues vamos a buscar el caso de sarampión y hacemos un bloqueo, que lo llamamos nosotros bloqueo, en realidad no es un bloqueo, sino que hacemos una observación de 4 manzanas alrededor del caso de sarampión, porque el sarampión se contagia de otra forma. Vemos los carnets de vacunación, bueno, es una enfermedad que tiene vacuna, es más fácil, diríamos, cuando tiene vacuna. Vemos cómo está la gente vacunada, vemos si tuvieron todas esas 4 manzanas y bloqueamos estas 4 manzanas con respecto al caso que se produjo en esa casa. ¿Qué pasa? Cuando uno hace eso, lo que uno evita es que la gente que pudiera haber estado en contacto con ese paciente se desplace y el virus empieza a circular por la comunidad. ¿Qué es lo que no pudimos hacer nosotros? Esa es la verdad. Nosotros deberíamos, desde el primer momento, pero para esto tenemos que contar con todos los elementos que no teníamos, o que teníamos, pero eran escasos, para decirlo con toda la letra, deberíamos haber ido a buscar a los pacientes. Es decir, había un paciente en el barrio, Barberán, pues, como es una enfermedad que se contagia por gota, deberíamos haber el paciente ubicado en la casa, esa cuadra y la cuadra de enfrente, y capaz que la cuadra alrededor del paciente, la tendríamos que haber aislado, darle las medidas de protección. Eso requiere de muchos elementos para hacer, porque si uno en este caso hace aislamiento de una cuadra, la gente le tiene que dar los víveres, tiene que darle todo lo que la gente necesita, porque no va a poder salir en este caso. Entonces, todo eso cuesta mucho dinero, necesita de muchos recursos que por ahí cuando esto comenzó no teníamos, o teníamos con cuentagotas, y entonces no nos fue posible hacer eso. Esa es la verdad, porque lo que se está haciendo ahora es lo que se debería haber hecho antes, y entonces no hubiésemos tenido ni tanta cuarentena. La cuarentena por ahí podría haber sido un poco más delimitada, diríamos. Quizás no hubiésemos tenido tanto tiempo encerrada a la gente, a todos diríamos, sino a grupos en especial, y así nos hubiésemos ido manejando mejor. Yo creo que eso es la mejor manera de manejarnos. Bueno, lo vamos a hacer ahora y se hará así. Me parece muy bien que se esté haciendo, pero me parece que eso debería haber sido desde el primer momento. Limpitos, venta de artículos de limpieza en Avenida Italia 267, teléfono 4-433-199, Avenida Italia 267, entrega a domicilio. Limpitos. ¿Cree usted, desde su óptica médica, los conceptos de la salud pública en la sociedad? Pensando también, por ejemplo, hizo referencia que es importante las vacunas que ya están, por ejemplo, hizo referencia a lo del sarampión. Digo, porque hay familias también o hay sociedades en donde son antivacunas, por ejemplo. Sí, no estoy muy segura si cambió eso, porque justo hoy estaba viendo una noticia del tenista Djokovic, el serbio, que él es antivacuna. Y hizo un partido de tenis con un avión privado, juntó un montón de gente, después cerró un boliche bailable, estuvieron todos reunidos ahí y hay un montón de contagiados. Entonces, me parece que mucha gente no se va a convencer de que esto se cura con una vacuna, porque ya no está convencido de la otra forma. Pero
yo creo que las vacunas a nosotros nos han salvado muchísimas vidas, y hay que ver lo que pasaba con la polio. Cuando yo me acuerdo que era chica, pero tengo una hermana que tiene polio, y si hubiese habido una vacuna efectiva, mi hermana no tendría todos los problemas porque la polio no es solamente la enfermedad, es todo lo que le pasa durante toda la vida al paciente con polio. Porque la poliomielitis produce atrofia muscular y el paciente se enferma agudamente en el momento en que la enfermedad lo ataca, pero después las secuelas le quedan para toda la vida. Entonces, yo de solo ver ese tipo de pacientes, tengo también una compañera en la facultad que también tuvo polio y que tiene las secuelas de esa enfermedad. Entonces, cuando uno ve esos pacientes que se podrían haber salvado de todo lo que les pasa durante toda la vida, con una vacuna que son 3 gotitas, ¿qué quieren que les diga? Yo la verdad que no sé con qué darles a los antivacunas, porque eso no tiene nombre, ¿no? El sufrimiento de las personas que quedan con secuelas después de una enfermedad porque en esa época no había vacuna, pero si uno tiene las posibilidades de curarse, de no enfermarse con una vacuna, a mí me parece una cosa de locos no utilizarla, porque no sé, qué sé yo, porque no sé qué les pasa en la cabeza, la verdad. ¿Qué les pasa? Tal cual, es verdad, es como supera la realidad a veces este tipo de pensar qué les pasa por la cabeza a estas personas que se creen como inmune a todo, ¿no? Y bueno, este ejemplo que fue clarísimo al referirse a las vacunas. Doc, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que recibe quizás en consultorio hablando justamente de esto, ¿no? Del COVID-19, y que la gente por ahí, o por lo menos hay un sector, o es lo que percibo, no sé si coincide, que es como que tiene cierto recaudo, cierto miedo, cierta tensión, y hay otras que, bueno, andan libremente y pensando en esto, ¿no? En que debemos empezar a aprender ciertas cosas nuevas y desaprender otras que ya veníamos, y que debemos incorporarlo en la cultura propiamente, porque esto también nos va a enseñar a cambiar radicalmente nuestras formas de pensar en cuanto a una situación de salud pública como la que estamos atravesando. Una pregunta que me hacen con mucha frecuencia es si las superficies contaminan, es decir, si yo me puedo contaminar a través de una superficie. La respuesta a eso es que sí, que me puedo contaminar con una superficie. La contaminación a través de la superficie es una cosa que nosotros en los hospitales nos tenemos muy en cuenta, porque en general las superficies se contaminan con las manos de la gente. Es decir, nosotros no hacemos un buen lavado de manos, no utilizamos el alcohol en gel, y podemos transmitir, en el caso de esta enfermedad, el virus lo transmitimos en las manos, y tocamos una mesa, tocamos una superficie cualquiera y queda el virus ahí. Ahora, ¿qué tenemos que saber con respecto a las superficies? Que las superficies pueden tener virus viable, pero una vez que el virus necesita para sobrevivir de una célula. La superficie es inanimada, no tiene la posibilidad de darle el resto de las organelas, que se llaman así los que tienen la célula, para que el virus sobreviva. De manera tal que cuando sale del cuerpo el virus, pierde bastante infectividad. No se sabe exactamente cuánto, pero se piensa que alrededor del 70% de la infectividad se pierde. De todas maneras, con que queden unos pocos virus y yo no me lavo las manos, toco la superficie, toco mi cara, mi boca, no me puedo transmitir o transmitirle a otra persona dándole la mano el virus. Entonces, las superficies hay que limpiarlas, y hay que saber con respecto a la limpieza de superficie que lo mejor para la limpieza de superficie es el agua y el jabón. ¿Por qué? Porque tanto la lavandina diluida como el alcohol en gel, si la superficie tiene material orgánico, no actúa sobre material orgánico ni el alcohol en gel ni la lavandina diluida. De manera tal que para yo hacer una buena limpieza de la superficie, la limpio con agua y jabón, es la mejor manera, la enjuago y no necesito usar absolutamente nada más. Además, otra cosa,
tenemos que tener en cuenta que la lavandina despide vapores y hay personas alérgicas que pueden ser alérgicas precisamente a los vapores de lavandina y la lavandina puede desencadenar alguna reacción en este tipo de pacientes. Entonces, lo mejor es el agua y jabón, hacer limpieza con agua y jabón, enjuagar después y listo. Con eso ya quedaría limpia cualquier superficie que nosotros tengamos necesidad de desinfectar, sea una mesa, los picaportes, los teléfonos fijos, que a veces nadie se acuerda, pero el teléfono fijo es otro lugar donde hay mucha cantidad de gérmenes. Los teléfonos celulares también vehiculizan mucha cantidad de bacterias, no solamente virus, bacterias de todo tipo y virus por supuesto también. Duran poco, pero lo suficiente como para producir un contagio. Esto me lleva a pensar también, Doc, de que tenemos que empezar a cambiar, los hábitos saludables dentro de la casa, a utilizar los utensilios individuales, a no compartir absolutamente nada. O sea, le estoy viendo desde ese lugar, pensando en este cuidado, ¿no? Por supuesto. Miren, nosotros tenemos diríamos, nos gusta mucho el mate. El mate en bombilla, con bombilla diríamos, no tendríamos que aprender a no compartir el mate con la bombilla. El mate con la bombilla debería ser de uso individual. Podemos compartir una sesión, diríamos, o una reunión con mate, pero no compartir el mate. ¿Por qué? Porque además de el moco nasal, la saliva también contiene virus que infectan que nos infectan. Entonces, cuando nosotros tomamos mates, en la bombilla queda saliva, que al pasar el mate a otra persona, esa persona, parte de mi saliva la tiene él. Y bueno, es una forma de contaminación también, no solamente de este virus, de muchos otros virus y de algunas bacterias que se pueden contaminar por el mate. El lavado, sí. Sí, y en cuanto a los utensilios, si nosotros lavamos bien con agua y jabón o agua y detergente, la mayor parte de los virus y las bacterias con eso desaparecen, salvo muy pocas bacterias que requieren de una temperatura elevada, como por ejemplo el botulismo. La bacteria que produce el botulismo necesita de ciertas condiciones. Con agua y jabón solamente por ahí no la terminamos, pero la mayoría de las bacterias y virus se desaparecen con el agua y el jabón. Preguntaba sobre el lavado de manos frecuentemente. ¿Cuán frecuentemente es necesario y cómo realmente debiéramos lavarnos las manos? Porque uno va, por ejemplo, pensando en un sanitario público, va, se lava rápido y sale. ¿Eso debemos hacer? ¿Está mal hecho? ¿Cuál es el frecuentemente? Frecuentemente es decir, uno sabe cuando las manos las tiene sucias. No sé, yo por lo menos tantas veces me lavo las manos, pero yo también. Porque yo tengo tengo otra cosa en la cabeza, tengo un chip distinto acá en la cabeza de tanto que me han enseñado eso. Pero lo primero que tenemos que hacer es saber que si tenemos las manos con anillos y pulseras como tengo acá, yo tengo mal lavada la mano. Si yo no me saqué todo eso para lavarme las manos, no me lavé bien las manos. Tengo que sacarme todas las alhajas, ¿por qué las pulseras no? Porque acá no me permite que yo me lave las manos, que me tengo que lavar hasta la primera parte del antebrazo. Entonces, no solamente tengo que lavarme con agua y jabón las manos, sino parte del antebrazo. Entonces, si yo veo que una doctora tiene pulseras y anillos, no se lavó bien las manos. Por más que me jure con la Biblia que se lavó las manos, no le creo. Bueno, eso primero. Segundo, lo otro que tenemos que hacer es, nos ponemos el jabón, nos refregamos bien las palmas, nos refregamos el dorso de las manos, que por ahí nos olvidamos, entre los dedos de los dos manos, el pulgar. Después hacemos un lavado general por acá y llegamos hasta la parte del antebrazo.
Eso significa un buen lavado de manos, con agua y jabón. Nos enjuagamos y nos secamos. Si estamos en un hospital, hay otra técnica que debemos hacer, porque lo que no debemos hacer es tocar con la mano recién lavada la perilla del agua, porque teóricamente está contaminada. Entonces, si yo lo toco de nuevo, me vuelvo a contaminar. Entonces, eso tendríamos que tener la precaución de cerrar, nosotros en nuestra casa, cerrar el agua cuando tenemos las manos enjabonadas, y después volver a abrirlo y no volver a tocar la perilla, o limpiar la perilla con agua y jabón para volver a tocarla. Doc, un placer, gracias, muy amable, gracias por enseñarnos y por abrirme este espacio ahí de tu tiempo para compartir esto que es tuyo, que es de tu profesión, y que bueno, nosotros lo único que hacemos es un puente para que el que esté del otro lado pueda seguir aprendiendo y enriqueciendo todo esto que tiene que ver con el COVID-19 para salir fortalecido sin duda. Gracias. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Un placer. Hasta siempre.